Bueno, la invaginación intestinal se presenta como un abdomen agudo que es oclusivo vascular. Ya lo vamos a ir dando más en detalle. Que es la introducción de una porción del intestino dentro de sí mismo. Es decir, el intestino proximal se introduce sobre el intestino distal. Bueno, en el mesenterio, que es por donde discurren los vasos que van a irrigar al intestino, son traccionados hacia distal, o sea, de proximal a distal, y provocan el acodamiento y la compresión, lo que ocasiona la obstrucción del intestino. Ahí está la cabeza de invaginación, se puede ver en la imagen, y a su vez, cuando esta obstrucción va progresando, hay obstrucción venosa, que progresa con una obstrucción arterial, esto produce isquemia y la necrosis del intestino, que está invaginado dentro de la porción distal. Bien, la porción donde más frecuentemente se produce la invaginación es en la porción iliocólica, que es en el 80% de los casos de invaginación, y menos frecuentes son las ilioileales, las secocólicas, y las colocólicas y las yeyuno-yeyunales. Lo más frecuente es esta porción del tracto digestivo. Pero bueno, se puede desarrollar en cualquier punto del tubo. Acá se puede ver el punto guía. El punto guía es la zona que da comienzo al proceso invaginante. Con la reducción intestinal es posible reconocer un engrosamiento de la pared, el edema, que es propio del proceso inflamatorio y por la hipertrofia del tejido linfático parietal, que generalmente funciona como cabeza de invaginación. Otras cabezas de invaginación que pueden ser, eso puede ser un divertículo de Meckel, que puede invaginarse, y los pólipos, duplicaciones intestinales, linfomas y linfosarcomas, hemorragia submucosa por púrpura de Schoen-Henoch y hemangiomas. También puede ser una causa rara, cuerpos extraños. Y también se asocia a infecciones gastrointestinales, respiratorias, por adenovirus, otitis media o vacunación antirretrovírica, que esto generalmente es por causa de hiperplasia de los ganglios linfáticos que están ahí circundantes al intestino y provoca la cabeza de invaginación. Bueno, es una patología que es común durante el primer año de vida, un pico entre los 5 y 10 meses, que es cuando empiezan a incorporar alimentación complementaria, y un segundo pico, que es aunque menor, entre los 3 y 4 años, y esto corresponde a lo que son invaginaciones secundarias. Hay un predominio masculino en una relación de 3:2 con relación a las mujeres, y una incidencia de 1,5 a 4 de cada 1000 nacidos vivos. Se dice que hay un pico estacional en otoño y en verano. Y la presentación clínica habitual es un paciente sano, vigoroso, robusto, que comienza con un dolor abdominal súbito, con llanto y flexión de los miembros inferiores, y luego de unos minutos cede y el lactante luce normal. O sea, tiene el episodio de dolor, cede, parece que es normal, y a veces se torna un poco letárgico después del episodio de dolor. Esto se repite cada 10 o 15 minutos y el lactante se torna somnoliento, letárgico. Presenta vómitos que primero son alimenticios y luego biliosos. La materia fecal puede ser que tenga materia fecal normal, que sean escasas y con moco, y un signo que es muy sensible es la jalea de Grosellas. Es esta materia fecal con estas características que indica que hay un sufrimiento de la mucosa intestinal. Los signos vitales son normales al comienzo, después puede haber deshidratación con un shock hipovolémico, puede haber bacteriemia, taquicardia y fiebre después. Y se puede palpar una masa abdominal. Bueno, dentro de los exámenes complementarios, vamos a ver el laboratorio, que puede venir normal o con alteraciones ciclolíticas, y una radiografía de estado, que se puede ver niveles hidroaéreos por el cuadro obstructivo, asas dilatadas, falta de aire en el ciego o una masa o defecto de relleno rodeando el aire dentro del colon. La presencia de un ciego lleno de gas es el signo que con más fiabilidad permite descartar el diagnóstico. O sea, hay aire en el colon, eso indica que no hay una invaginación más proximal.
que se puede ver una radiografía de abdomen de pie, que se observa que hay ausencia de aire en el abdomen inferior, y acá se puede ver la masa que está rodeada de aire, y también hay ausencia de aire. Después dentro se puede ver lo que es una ecografía abdominal, que tiene signos característicos, como es el signo de la escarapela, que también se llama diana, tiro al blanco, Tarek, Dognut, y el pseudo riñón, que es un corte longitudinal y hay una forma ovoidea, en la periferia es hipoecogénica y una parte central hiperecogénica. Ahora voy a ver las imágenes. Esta es la escarapela y este es el pseudo riñón. Bien, el tratamiento. Un tratamiento no quirúrgico, que es una desinvaginación neumática. Esta desinvaginación neumática lo que hace es presión sobre la cabeza de invaginación, empujándola desde su posición patológica hasta la original. Se coloca una sonda Foley de 20 a 24 French, depende del tamaño del paciente, por ano, y se instila aire con un manguito de presión entre 80 y 120 milímetros de mercurio bajo una visión radioscópica. Y vas viendo. Se visualiza la cabeza de invaginación que vuelve a su lugar, o sea, a su posición habitual, y se evidencia el pasaje de aire a intestino delgado. Por ejemplo, se coloca por acá lo que es la sonda. Se va sacando rayos continuos y se ve como acá la cabeza de invaginación va progresando hasta que pasa todo el aire del intestino delgado. Una vez que pasa todo el aire, ya la invaginación está resuelta. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bien, ¿cuándo es una contraindicación para realizar una desinvaginación neumática? Tenemos lo que son las absolutas, que es cuando hay un shock refractario de líquidos, cuando el paciente está perforado, porque yo no le puedo ingresar más aire al intestino si ya presenta una perforación. Y los criterios que se relacionan con una baja tasa de reducción y alta tasa de perforación son pacientes menores de 3 años o mayores de 5 años. Y que los síntomas lleguen más de 48 horas. Que el paciente imaginado más de 48 horas ya nos puede hablar de un intestino que esté necrótico y ya si ingresamos aire podemos perforar. Profe, una pregunta. Sí. En el divertículo de Meckel, en la investigación, ¿hay una obstrucción o solamente puede haber dolor y inflamación por eso? O sea, No, en el divertículo de Meckel, ¿tapa la luz entera o cómo está claro, el puesto? divertículo de Meckel funciona como cabeza de invaginación. Se mete adentro del intestino, de lo proximal a lo distal, y eso obstruye la luz del intestino. Ah, perfecto. Entonces sí, te da un abdomen agudo oclusivo. Ah, bien, gracias. Ahora. Y bueno, y otro criterio relativo es un paciente con una proctorragia intensa. Y un paciente deshidratado también es un criterio y obstrucción del intestino delgado. Bueno. Si se logra la reducción del niño, debe permanecer en observación 24 horas. O sea, si fue la desinvaginación neumática fue eficaz, el niño tiene que quedar internado 24 horas. Y se hace un control estricto por el pediatra a los 2 o 3 días del alta. Porque la tasa de reinvaginación es más alta dentro de las primeras 24 horas. Por eso queda internado. Y profe, ahí se da algo como una metaclopramida o algo como para disminuir la motilidad intestinal, o ya con el ayuno ya deja quieto los intestinos. Bien, no, generalmente no se da una metoclopramida. El paciente se deja en dieta cero y se puede realimentar ya al otro día tranquilamente. ¿No es así, Pablo? Sí, exacto, como vos decís. No, medicación a los chicos, todo lo que sea prokinético y demás, no se da. Aparte hay que resolver este proceso que es oclusivo, como lo está diciendo Agustín, y que justamente requiere que se acomode el intestino que se ha metido dentro del otro. Entonces se tiene que acomodar y después solo el intestino darle tiempo para que vuelva a tener la peristalsis, que sea la motilidad adecuada y empiece con las deposiciones.
Tampoco hay que asustarse que en un principio puedan tener algo de sangre, porque como bien dijo, hay un sufrimiento de la mucosa que se tiene que ir corrigiendo y el mismo paciente va a ir después iniciando la tolerancia. Bien. Después tenemos lo que es el tratamiento quirúrgico. Se indica principalmente cuando el tratamiento neumático no es exitoso, cuando hay un fracaso del mismo. O cuando existen los criterios que dijimos antes que desaconsejan la utilización del tratamiento neumático. Bien, se realiza convencional, se hace una laparotomía transversa supraumbilical derecha, se identifica la masa invaginada, que como dijimos, en el 80% de los casos es iliocecal, y se realiza presión con ambas manos sobre el intestino distal a la invaginación. No se tracciona del intestino invaginado porque tiene un proceso inflamatorio por el cual se corre un riesgo de laceración o de perforación. Y se hace un control de la vitalidad intestinal, para ver si está necrótico o si está vital. La realización de una apendicectomía durante el mismo acto quirúrgico, generalmente no, porque convierte la cirugía en una cirugía contaminada y se pone en riesgo una desinvaginación no quirúrgica en caso de que recidive. Y en caso de encontrar un punto guía, como dijimos antes, que pueden ser un divertículo de Meckel, una masa, se debe ser resecado. Y cuando ya hay múltiples casos de invaginación en un mismo paciente, se puede realizar lo que es la secopexia o la enteropexia. Se fija el ciego, la pared abdominal, para evitar esa movilidad, para evitar que se reinvagine nuevamente. Ahí se puede ver una invaginación. Y ahí está presionando desde proximal a distal. Y eso es todo. Para evaluar esa vitalidad, ¿es solamente lo que ustedes ven con criterio sí, o sea, ustedes lo ven, el color, todo eso, Claro. y ahí derivan? Bien. Claro, tal cual. O sea, vos ves si es un intestino que está negro, que está muy edematoso, y esperás unos minutos ahí con el intestino y ves que no recupera la vitalidad después de haber desinvaginado, ahí sí necesitas hacer una resección de ese intestino que está necrótico. Pero si es un intestino rosado, que tiene buena vitalidad, lo dejás. Entonces, básicamente, las principales son por falla valvular. Y si falla la válvula después, ¿cómo hace? ¿Le pone otra válvula o qué se hace como para...? Vos decís de la válvula, Iliocecal. iliocecal. Sí. Sí, generalmente no es una falla valvular, sino que hay algo que lo predispone, como por ejemplo una adenitis mesentérica, que hay ganglios que aumentan esa movilidad y se invagina adentro del intestino delgado sobre el ciego. Pero no hay una falla de la válvula, es una predisposición anatómica que tiene el paciente que hace que se invagine directamente, no es a causa de la válvula. Perfecto, gracias. Claro, a ese, lo que estaba explicando bien es que justamente a ese rango de edad en donde se da con mayor frecuencia esa patología y teniendo en cuenta el periodo estacional donde se da, que justamente hace referencia a los procesos infecciosos, virales que tienen los chicos, tienen que tener en cuenta que en ese rango de edad es donde se producen la mayoría de los que son las invaginaciones por la causa primaria, es decir, la hipertrofia de la placa de Peyer, que es un tejido linfático que tiene el intestino y que se acumula en mayor cantidad en la región del ilio, hace que se engruesen un poco las paredes y que también actúen como un elemento invaginante y como cabeza de invaginación. Entonces, esa es la etiología que uno dice, esto es una invaginación por una etiología primaria, y si está en ese rango de edad y lleva un poco tiempo de evolución, uno dice lo puede desinvaginar en forma neumática, que van a ser todo con signos indirectos, como bien mostró Agustín, que son todos radioscópicos y que uno los puede ir viendo. El asunto es cuando no se da en esa edad, y cuando se da en chicos que son más grandes o que a veces nacen invaginaciones que recidivan, entonces hay que pensar en una causa secundaria, y ahí hay que sospechar que pueda tener algo que lo pueda hacer que se invagine.
Entonces ahí hay que pensar en que tenga pólipos, en que tenga un divertículo de Meckel, como dijeron, puede ser otra causa, en que tenga alguna formación intraluminal que hay que resolverla. Entonces ahí por ahí digamos, los casos se complican porque hay que buscar esta causa secundaria. Y que en los adultos mayores, sobre todo en aquellos que ya no vemos nosotros en pediatría, es donde entran los diagnósticos diferenciales con los linfomas. Y hay veces hay que hacerle biopsia de esas formaciones y anatomía patológica les confirma el diagnóstico, y no grandes resecciones porque el tratamiento del linfoma por ahí es por radioterapia, y entonces con eso evoluciona mejor y no necesita una resección quirúrgica. Pero también juega el tiempo de evolución. O sea, más de 48 horas de evolución, o con los signos, como bien lo explicaba Agustín, contraindican hacerlo en forma neumática, y por más que esté en la edad donde la causa sea primaria, haya que operarlo. Entonces, esas son las dos cosas que hay que tener bien en cuenta. Las causales secundarias que pueden estar por fuera de la edad donde se da esta patología con mayor frecuencia, que es la que vemos nosotros acá en los chicos, y el tiempo de evolución que lleve, que es lo que agrava y nos cambia el procedimiento terapéutico. Gracias, profe. ¿Entendieron esto? Sí, sí, muy bien. Sí. Buenísimo. Bueno, pasamos a lo que son ahora los comentarios de la parte administrativa. Desarrollamos ya los 8 temas que están dentro de esta optativa de cirugía pediátrica.